This call is now being recorded. Listo. Entonces, digamos que entre las múltiples configuraciones que nosotros vamos a encontrar en los sistemas fotovoltaicos, mencionaba que las más favorables son configuraciones de 48 voltios, debido a que cuando yo subo la corriente, subo el voltaje, baja la corriente. Entonces, para un caso, si yo tengo módulos fotovoltaicos, tuviera que conectar ocho módulos fotovoltaicos de 320 vatios. Se me va a quedar chiquito el espacio. Digamos que para este ejemplo vamos a hacerlo con 7. 7 módulos fotovoltaicos. Obviamente las especificaciones, nosotros decíamos que los módulos fotovoltaicos a partir de 120 vatios ya venían con 72 celdas, que esas 72 celdas me eran equivalentes a un voltaje nominal de 24 voltios. Voltaje nominal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo trabajar estos 7 módulos fotovoltaicos, los puedo trabajar a una configuración, obviamente, de 24 voltios en voltaje nominal o 48 voltios en voltaje nominal. Ya quedaría descartado el de 12 voltios. ¿Por qué? Porque el de 12 voltios no lo podría configurar porque los módulos fotovoltaicos mínimo me van a trabajar a 24. No podría trabajarlo yo a 12 voltios. Bien, entonces para este ejercicio nosotros vamos a tener primero módulos fotovoltaicos, como lo mencionaba, con una potencia de 320 vatios, un voltaje nominal de 24 voltios, ¿cierto? Y una corriente. Entonces, digamos que si nosotros por X o Y razón desconociéramos la corriente en cortocircuito, aunque encontramos muchas fichas técnicas en Internet, yo podría calcularla, ¿cierto? Esto es ley de Watt. ¿Cuánto me daría la corriente según esta ley de Watt de este módulo fotovoltaico? Si la potencia es de 320 y el voltaje nominal es de 24 voltios. ¿Cuál sería la corriente? 13.3 amperios. Ok, entonces la corriente sería igual a 13.3 amperios. ¿Listo? Estas serían las especificaciones para cada uno de los módulos fotovoltaicos que yo tengo acá. Entonces, si me dijeran que estos 7 módulos fotovoltaicos los conectara en una configuración a 24 voltios, ¿qué haría yo? Sabiendo que en paralelo el voltaje es igual y las corrientes se suman. Entonces, básicamente los conectaría en paralelo para un primer caso. Entonces, digamos que para este primer caso, que va a ser un voltaje nominal de 24 voltios, yo tengo que configurar mis paneles en paralelo. Entonces, para conectarlos en paralelo, lo que tengo que hacer que es conectar positivos con positivos y negativos con negativos. Lo mismo que hicimos en el videito de la clase anterior. 3, 6, 7 módulos fotovoltaicos. ¿Listo? Entonces sabemos que por un lado o vamos a tener positivos
una entrada, una salida de los pares positivos, otra va a ser negativos. ¿Qué voy a hacer para garantizar que el sistema todo me quede a 24 voltios nominales? Pues los conecto en paralelo. Entonces, positivos con positivos, ¿cierto? Negativos con negativos. Y acá tendría una salida positiva. Y acá tendría una salida negativa. ¿Cuál sería el resultado de esta cadena, o este string, o este ramal? A la salida, yo voy a obtener, un voltaje. El voltaje en paralelo me queda igual. Entonces, por ende, yo sé que el voltaje en cada uno de los módulos es voltaje nominal es de 24 voltios. Digamos que a la salida yo obtendría un voltaje nominal total de 24 voltios. ¿Listo? ¿Cómo sería el comportamiento de esa corriente? Entonces sabemos que la corriente en paralelo se suma. Entonces sería 13.3 más 13.3 más 13.3 más 13.3 más 13.3 más 13.3 más 13.3. ¿Cuánto sería la corriente total? 93.33. 93.33 33. amperios. Y la potencia total que yo obtendría de este ramal sería ¿cuánto? Sabiendo que cada módulo es de 320 vatios, ¿no? Eso lo vimos en esta especificación. Da 2240 vatios. 2240 vatios. ¿Listo? Entonces, si nosotros pretendiéramos conectar estos módulos, digamos que en paralelo, esta especificación de corriente es muy importante. Uno, porque esto me va a permitir determinar qué controlador voy a conectar, o sea, después de los paneles viene el controlador, pero también qué cable necesito yo o qué calibre de cable necesito yo para conectar esos módulos. ¿Recuerdan hace un tiempo yo les envié una tablita de calibres de cables? Según esa tablita, ¿qué calibres de cables sería el recomendado? ¿8? No. El 2-0, profe. ¿Alguien tiene la tablita por ahí? Ay. Espera que la estoy buscando. Se las voy a reenviar otra vez a los grupos Profe, para que tengamos en cuenta. sí, Señor. gracias. Profe, una sugerencia, puede escribir un poquito más grande. Si puede escribir un poquito más grande, que casi no se ve. Listo, sí, señor. Gracias. Bueno. Hable dos. Paula. ¿Listo? Ahí les estoy reenviando las tablitas. A los grupos de WhatsApp. Sería más o menos un cable calibre 4.
Listo. Bien, entonces me dicen que... ok, es una especificación importante la que vamos a ver acá, que nosotros tenemos que buscar esa corriente, pero a 60 grados. A 90 grados ya comienza a sufrir deterioros el encauchetado, el recubrimiento del cable. Entonces, me dicen que más o menos para 93.3 tendría que ser un calibre 2, pero digamos que nosotros siempre vamos a trabajar estos calibres de cable con un factor de seguridad, que ese factor de seguridad va de un 15% a un 25% por encima de ese valor que nosotros tengamos. Entonces, si aplicáramos el mínimo, que sería el 15%, ¿cuánto sería? 93.3 más el 15%. Sería 1.7 amperios, con un factor de seguridad de un 15%. Entonces, digamos que para este caso aplicaría un cable número 1. ¿Listo? ¿Entendido por qué? Sí. Porque este 93.3 le vamos a sumar un 15%, que ese 15% es un factor de seguridad, para que el cable no trabaje en su límite de trabajo, porque todo elemento que trabaja a su límite de trabajo pues tiende a deteriorarse más fácil. Entonces esto me da a mí 107 amperios más o menos. O sea que el ¿Y siempre es ese mismo factor de seguridad, profesor? Qué pena que lo interrumpa. Dime. ¿Siempre es ese mismo factor de seguridad? O sea, ¿siempre va a ser ese 15% para Sí, las... del 15 al 25%. Ya vamos a ver que cuando trabajemos dispositivos de seguridad, voy a tener que modificar entre ese rango de valores. Si yo lo dejo por fuera de ese rango de valores hacia abajo, pues digamos que ya pierde su efectividad, o hacia arriba ya pierde su efectividad. Entonces es importante aclarar eso. Este sería un AWG número 1. ¿Listo? Pues comercialmente no creo que se consiga. Pues ahí está, pero sé que sí se consigue un 0, que es 125 amperios. ¿Listo? Entonces, este parámetro es muy importante por eso, porque nos va a permitir a nosotros elegir el calibre del cable que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, para este caso, si tuviéramos los mismos 7 paneles solares, pero nos pidieran conectarlos o estableciéramos en nuestro diseño conectarlos a 48 voltios nominales, ¿cómo sería el diagrama? Entonces, el primer paso es llegar con los paneles, o sea, llegar conectando los paneles hasta llegar a ese voltaje nominal. Entonces, ¿cuántos paneles necesitaría y cómo los conectaría yo para llegar a esos 48 voltios? Sabiendo que cada panel solar es de 24 voltios. Tendría que conectar 2 paneles en serie y 2 paneles en serie. 4 en paralelo y los otros 4 en paralelo y esos en serie. Ok, entonces primero tengo que llegar a ese voltaje nominal, ¿listo? Entonces, ¿cómo llego a ese voltaje nominal? Pues conectando 2 paneles en serie. Más, menos, más, menos, ¿listo? ¿Cómo se conecta en serie un panel? Del negativo del 1 al positivo del siguiente. Y listo. En este ramal o en esta cadena ya llegué yo a 48 voltios, ¿cierto? Cada panel solar, recordemos que es de 24 voltios nominales de
320 vatios y de 13.3 amperios. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues seguimos conectando paneles solares en paralelo. En serie. Acá sería más, acá sería menos, acá sería más. ¿Cuántos paneles me quedarían? 3 más. Más, menos, más, menos. Conecto otros. ¿Cuántos paneles habíamos dicho? 7 paneles. Listo. ¿Qué pasa con ese último módulo que tengo, ese último panel solar que tengo? Me va a quedar solito, ¿cierto? Es mejor No quitarlo. no lo podría yo conectar a mi sistema. ¿Por qué? Porque este panel solar es de 24 voltios y estamos trabajando una configuración a 48 voltios. Entonces, ¿cuál sería la solución? Súmele otro panel, profe. Exactamente. Entonces, yo tengo que conectar en pares. Si voy a conectar a 48 voltios, serían pares. Entonces, una opción para yo poder conectar mi sistema, siempre irme por encima, es conectar otro módulo fotovoltaico. ¿Listo? Ahora sí tengo mis módulos fotovoltaicos completos, ¿cierto? Todos a 48 voltios en cada uno de los ramales, en cada una de las cadenas. Procedo a conectar en paralelo para sacar un solo valor de esta cadena, de estas cadenas. ¿Listo? Entonces, hacemos el análisis de este sistema a 48 voltios versus el sistema que vimos anteriormente, que es un sistema a 24 voltios. Entonces, de los dos sistemas, digamos que uno me está involucrando costos adicionales. ¿Cuáles? El segundo. El segundo, muy bien. ¿Por qué? Porque el segundo tuve que adicionarle un panel de más. Entonces, digamos que no es tan crítico, pero pues ahí voy, digamos que sumando costos, ¿no? Entonces, pues sí, con el otro sistema, digamos que ya vamos a hacer el análisis de qué corriente y qué calibre de cable necesitaría, pero definitivamente llevo un sobrecosto de un panel más, según los cálculos que estoy haciendo. Bien, entonces, ¿cuál sería el voltaje nominal total de este sistema? Entonces, como sabemos que al conectar estos dos en serie, me quedaron a 48, 48, 48, 48. Tengo todos estos cadenas, estos strings, los tengo a 48 voltios y luego los conecté en paralelo. ¿Qué va a pasar? Que el voltaje se me sostiene. En estos dos sumé el voltaje, pero al conectar los paralelos, sostengo el voltaje. O sea que el voltaje nominal total de este sistema sería 48 voltios. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería la corriente total de este sistema? La corriente total. Entonces, yo sé que al conectar estos dos módulos en serie, sume el voltaje, pero la corriente en esta cadena va a ser igual, o sea, va a ser 13.3 amperios. ¿Listo? En la siguiente cadena, sumé el voltaje, la corriente me va a permanecer igual, 13.3 amperios. ¿Listo? En la siguiente, sumé el voltaje, la corriente de esa cadena va a ser 13.3 amperios. En la última, en la cuarta, sumé el voltaje y la corriente total va a ser de 13.3 amperios. Al
¿Alguien tiene dudas de por qué da ese 13.3 amperios? Sí, profe. Sí, yo tampoco sé dónde lo sacaste, pero no ¿Sí entendí. tienen dudas? Ok, yo tengo este módulo fotovoltaico, lo voy a hacer acá abajo. Yo tengo dos módulos fotovoltaicos, ¿listo? Esos dos módulos fotovoltaicos, ambos tienen unas características iguales. Uno que es de 320 vatios, ¿cierto? Que tiene un voltaje nominal de 24 voltios y que la corriente es de 13.3 amperios. El otro es de 320 vatios, 24 voltios y 24. 13.3 amperios. ¿Listo? Que esos módulos fotovoltaicos yo los voy a conectar en serie. ¿Listo? Entonces los conecté de negativo a positivo del siguiente y esto es una serie, ¿cierto? Como esto es una serie, yo digo que el voltaje en un circuito serie se va a sumar. La corriente en un circuito serie permanece igual. La potencia en un circuito serie se suma. ¿Listo? Digamos que esas son las normas que habíamos visto hasta el momento. Las reglas del circuito serie. ¿Qué pasa? Como yo sé que esto es una conexión en serie, porque entre un módulo fotovoltaico y otro módulo fotovoltaico solamente existe un punto en común, un solo cable en común de conexión, voy a decir que, como está conectado en serie, ¿qué pasaría con el voltaje? Pues que el voltaje del uno más el voltaje del otro, o sea, el voltaje nominal total de esa cadena sería 24 voltios, el voltaje en el panel 1 más el voltaje en el panel 2. El voltaje nominal total sería igual a 24 voltios, ¿cierto? Más 24 del segundo, o sea, 38 voltios. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bien. Sí. Ahora, ¿cómo sería la corriente? La corriente sería igual. O sea que la corriente total sería igual a la corriente del panel 1 a la corriente del panel 2. Don Orlando, por favor, quite su Entonces, micrófono que nos está la interrumpiendo. corriente total sería igual a, ¿cuánto es la corriente en el panel 1? 13.3 amperios, que eso sería igual a la corriente del panel 2, que es 13.3 amperios. O sea que la corriente total vendría siendo 13.3 amperios. La corriente va a ser igual. En serie es igual. El voltaje se suma. ¿Listo? Bueno, la potencia se sumaría, sería 320 más 320 en este ramal. ¿Listo? Como todos los ramales son iguales, pues yo obtengo que el voltaje de estos dos en serie sería 48 y la corriente sería 13.3 amperios. En estos dos, el voltaje se suma, sería 48 y la corriente sería igual, o sea, sería 13.3 amperios. En estos dos, el voltaje se sumaría 48 voltios y la corriente sería 13.3 amperios. En estos dos, se sumaría el voltaje, 48 voltios, y la corriente sería de 13.3 amperios. Ahora, esto estoy hablando de los... Profe, perdón. Se puede decir que si subimos voltaje, disminuimos intensidad. Sí, señor. Si subimos intensidad, disminuimos voltaje. En Sí, los señor. dos casos, en el que nos explicó el anterior, se da y en este también se da, o sea, es igual. Exactamente. Sí, señor. Entonces, cuando hablo, estoy hablando son las corrientes por ramal, o sea, en el ramal 1, en el ramal 2, en el ramal 3 y en el ramal 4. En cada uno de esos ramales hay 13.3 amperios. Ahora, como yo esos ramales los interconecté en paralelo, ¿cierto?
¿Qué va a pasar? Que al yo interconectar esos ramales en paralelo, se sumaría esta corriente, más esta corriente, más esta corriente, más esta corriente. Y el voltaje quedaría igual, ¿cierto? Entonces, por eso digo que 48 voltios, 48 voltios, 48 voltios, 48 voltios sería el voltaje nominal total. La corriente total, ¿cuánto sería? 52,9. Me perdí. 53.2. ¿Cuánto? 53.2. 53.2 me dio 53.2. 13.3 por 4. 53.2. Sí, señores. ¿Listo? Entonces, la corriente total sería 53.2 amperios. Y la potencia siempre se va a sumar, ¿cierto? Sea en serie, sea en paralelo, o sea circuito mixto. Entonces, ¿cómo es para la corriente? Pues simplemente sería los 320 vatios que tengo de cada panel y pues lo multiplico por el número de paneles, ¿cierto? Sería este más 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 este. ¿Cuánto me daría eso? $2.560. La potencia total sería igual a 2.560 vatios. ¿Listo? ¿Qué calibre de cable sería el adecuado para Profesor, esto? Señor. Digamos, esa potencia también se podría calcular utilizando la ley de Watt, multiplicando el voltaje, digamos, que nos dio allá la salida por esa corriente, por esa intensidad de corriente, y da pues lo mismo, ¿cierto? Sin necesidad de sumar las potencias de cada panel individual. Sí, señor, sí. Me tendría que dar igual. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Cuánto sería el voltaje, perdón, qué calibre de cable sería el adecuado para esos 53.2 amperios? El calibre 6, profe. Calibre 4, profe. Calibre. Calibre 4, Sumándole 70. Recuerden que el tenemos que a 15%. este valor sumarle un factor de seguridad de mínimo un 15%, ¿no? O sea, esos 53... ¿Calibre 4 sería? por 1.15 me da 61 amperios y con 61 amperios ya me sería el calibre número 4. ¿Listo? ¿Dudas de por qué el calibre número 4? Pues sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿O no dudas? Esos 53.2 lo tengo que multiplicar por un 15%, o sea, sumarle un 15%, o sea, esto lo multiplicaría por 1,15. Al hacer esta operación me da 60.95 amperios. Y ya con 60.95 ya no me correspondería el calibre número 6, sino me tocaría pasarme al 4, que me dice que me aguanta 60 grados, 70 amperios. ¿Sí? ¿Claro? Ok. En costos. Llevar un calibre de cable, un 0, que más o menos tendrá de diámetro como este marcador, sí, más o menos, bueno, más delgadito que este marcador. A llevar un calibre número 4, que puede ser del diámetro de este esfero. En costos, digamos que varía bastante. Primero porque, pues, digamos que la distancia donde yo instalo un sistema fotovoltaico, que puede ser en el techo, a mi banco de baterías, a mis acumuladores, pueden ser 20 metros. 20 metros viajando
electricidad por un calibre de cable de digamos que no es tan fácil para figurar, no es tan fácil para transportarlo. O sea, y además el peso es bastante. A diferencia de bajarlo en un calibre 4, que es más maleable y digamos que el costo es inferior. Entonces, unas por otras. Invierto en un panel solar más, que puede ser como 400.000 pesos, 460.000 pesos de un panel solar de 320 vatios, pero digamos que utilizo un calibre de cable mucho menor, que me va a ser más fácil para poderlo llevar por mi canaleta o por la tubería que yo tenga destinada para ese fin. ¿Listo? Cuando instalamos un sistema de estos, pues tenemos que buscar qué módulos fotovoltaicos existen en el mercado, ¿no? Entonces, paneles de 400, paneles de 380, paneles de 360, de 350, de 320, de 300, 280, 250, 200, 180, 150, 120, 100. Entonces, tengo que ir a donde un proveedor y decirle, veamos, ¿cuál es su catálogo de paneles solares? ¿Qué tecnologías tiene? Si son tecnologías monocristalinas, policristalinas, si son de silicio amorfo, si son de los que captan la radiación solar por ambas caras, qué tecnologías tengo y qué eficiencias voy a tener con estos paneles solares. ¿Listo? Entonces, ya partiendo de esa premisa, pues yo ya puedo empezar a calcular mi sistema. O sea, lo primero que tengo que hacer es ir a donde mi proveedor y decirle, vea, yo voy a montar un sistema, pero necesito saber si usted tiene paneles de 500 vatios o tiene paneles de 400. Entonces, si son de 400, pues ya parto de que yo voy a utilizar paneles de 400. Las dimensiones también son muy importantes. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en un área, en un techo. Entonces yo tengo que saber si los paneles que estoy eligiendo, si, no sé, los paralelos que voy a conectar me dan 7 metros y resulta que yo tengo nomás 5 metros de techo. Entonces, pues tengo que mirar qué dimensiones de paneles puedo adecuar en ese techo. Entonces también las dimensiones son muy importantes. Si no tenemos restricción en techo, pues no hay inconveniente, pero son consideraciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señor. Mire, digamos, en el diseño último que se hizo, usted tomó la decisión de adicionar un panel para que quedara en pareja. ¿Qué pasa si uno quita un panel y en cambio de tener 8 dejamos solamente 6? Pues se va a disminuir la corriente y se va a disminuir la potencia, pero pues el voltaje va a seguir siendo 48 voltios. Sí, digamos que el voltaje es una consideración especial, pero las más importantes es corriente, ¿cierto? Y la potencia. Entonces, digamos que el voltaje me puede interesar hasta el punto de la capacidad de mis equipos en voltios, pero ¿con qué realmente yo voy a llenar las baterías? Las baterías yo las lleno con corriente. Digamos que las capacidades de las baterías vienen dadas en amperios. Esa batería es de 100 amperios, es de 7 amperios, es de 200 amperios, es de 250 amperios. Estos paneles solares van a coger esa energía en amperios y la van a acumular, para este caso, la van a acumular en las baterías. Entonces, si yo reduzco un paralelo de estos, digamos que no me estarían generando, a pesar de que me genere el voltaje, sí, que es importante, pero no me estaría generando la cantidad de amperios que yo necesito para llenar esas baterías. Entonces, de esa forma no tendría yo una carga completa de las baterías, sino tendría una carga, digamos que a un 80%. Sí, señor. ¿Qué función cumple el inversor a diferencia de la batería? No, el inversor es un equipo aparte. Digamos que en los sistemas que vamos a ver, ya vamos a diferenciar qué componentes traen una instalación. Primero, pues vamos a ver los componentes así a grandes rasgos, con especificaciones,
conexiones y pues vamos a ir avanzando hasta llegar al equipo final, que es el inversor. Profe, ¿Listo? profe, si queremos subir el voltaje a 92 voltios, Sí, pues conectaría más paneles solares, pues digamos que ya es según la especificación técnica que tengamos. sí, Entonces, pues profe, vamos a ver que cuando veamos los controladores, no todos los controladores se conectan de la misma forma, sino que hay distintas formas. Hay unos controladores que me aguantan hasta 150 voltios. Hay otros que me aguantan hasta 1200 voltios. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Conectar paneles solares en serie hasta llegar a esos voltajes. ¿no lo podemos simular, profe? A ver cómo nos queda al subirlo a 96 voltios. Simularlo, no. Digamos que hasta el momento vamos a hacerlo de esta forma. Sí. Cuando ya veamos las características de los controladores, ya vamos a tener unas especificaciones más precisas para decir, tenemos que conectar X cantidad de paneles y cómo las vamos a conectar. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, pues, regálame un espacito de tiempo mientras llegamos a los controladores y ahí sí ya, digamos que variamos un poco los diseños. Porque sí necesito que quede pues bien claro este tipo de conexión. Profe, qué pena, una preguntita. Tú estabas hablando que, bueno, cuando se necesitan llenar unas baterías con cierta cantidad de amperios, pero cuando se trabaja sin baterías y es, digamos, una que podemos retroalimentar a la red eléctrica, sí, común y corriente ahí, ¿cómo se puede manejar eso? No, es lo mismo. Digamos que básicamente ahí ya no trabajaríamos en términos de la corriente, sino trabajaríamos en términos de la potencia. Entonces, por eso es otro parámetro importante. Uno, pues cuando tengo baterías, pues las voy a llenar con amperios. Cuando tengo sistemas de conexión a la red, digamos que ya trabajo en función de la potencia. Entonces yo digo, mi casa está consumiendo 1 kilovatio hora. ¿Qué tengo que hacer? Pues mirar que estos paneles solares me generen ese kilovatio en una hora. Digamos, en este caso, en una hora de mayor radiación, está generándome 2.5 kilovatios o 2560 vatios. Si yo quitase una de los ramales para minimizar, volver a 6 paneles, no a 8, ¿qué pasaría? Pues que ya la potencia no sería de 2.5, sino la potencia sería menor. Entonces no estaría suministrando la cantidad de potencia suficiente a este sistema. Entonces, digamos que estaría consumiendo más energía de la red pública. ¿Listo? Entonces, digamos que por este lado, esto es lo básico de conexiones en series, conexiones en paralelos, conexiones en circuitos mixtos, con respecto a los módulos fotovoltaicos y respecto a las fichas técnicas que tenemos. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Está todo claro por el momento, profe. Ok. Profe, le recomiendo lo de los calibres de los cables, que ahí como no tengo la tabla, en ese pedacito no se lo entendí muy bien. Yo sé que teniendo uno la tabla comprende eso. Yo les había enviado la tabla al WhatsApp y ahorita volví, les envié Gracias. les envié el archivito al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Para que lo revise. Profe, una pregunta. Sí, señor. Si uno, digamos, estas configuraciones que ha hecho de los paneles, las simula con el programa que usted nos dio, en cambio de colocar paneles, colocamos, digamos, fuentes de voltaje, ¿se puede?
Sí, digamos que en teoría un panel solar es una fuente de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues me está generando electricidad. Entonces, digamos que puede funcionar como una fuente de energía. Bueno, Pero, gracias. profesor, una pregunta. Pero no ¿En creo qué que le dé casos los se usaría parámetros. el Ya, sistema mixto? Sí, señor. Una pregunta, profe, ¿en qué casos se usaría un sistema mixto? ¿En qué caso se utilizaría un sistema mixto? Sí, Si quisiéramos obtener qué. es que no se escucha como entrecortado. ¿Me repite, por favor? Vimos Profe, lo que pasa es que hay conexiones de varios. sistema serie con el sistema paralelo. Vimos conexión en Sí, es serie, lo que vimos conexión en paralelo. ¿En qué casos o Sí, para señor. obtener qué usaríamos un sistema mixto? El último Conexión caso que mixto. vimos a 48 voltios es un sistema mixto, donde llevan series y llevan paralelos. Digamos que es como el más usado cuando ya vamos a hacer instalaciones pues, más grandes. El último que vimos a 48 voltios es mixto, lleva series y lleva paralelos. Entonces, por lo general no encontramos módulos fotovoltaicos a 48 voltios, sino vamos a encontrar módulos fotovoltaicos máximo a 12 voltios nominales. Pero yo recomiendo personalmente trabajar sistemas para casas, que ya el consumo es mayor, trabajar sistemas a 48 voltios, que me permite reducir la corriente. El último, profe, disculpe, ¿no lo conectamos todo en paralelo? Ah, bueno, sí, El series último, serían para obtener los 24 y paralelos para obtener la potencia. Sí, para obtener los 48. Pero vuelvo y les proyecto acá sí, señor. es que me toca hacer maravillas acá para compartir una pantalla. Acá, presentar pantalla, aceptar, iniciar ahora. Y acá me paso a la cámara. Y acá le doy video. Listo. Entonces, este es un circuito mixto, donde tengo estos dos paneles solares conectados en series, y los otros en paralelos. Entonces series y paralelos, circuito mixto, para llegar a un sistema de 48 voltios. Digamos que ese es el uso más común que tenemos. ¿Listo? Bien, entonces ahora... Sí, Disculpe, señor. profesor, una pregunta. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa muy grande y tienen mucha maquinaria eléctrica, muchísimos gatos estibadores eléctricos en cantidades. ¿Solo se podrían cargar obviamente en el día o se recargaría en una super batería y después le repartirían a cada uno? ¿O cómo se podría? ¿O tendría que ser directamente digamos, los paneles, conectarlos directamente a las baterías de estos estibadores? ¿O cómo se podría hacer? Digamos que ya es un caso más puntual, ¿no? Entonces, cuando es industria, y es el caso de esos equipos eléctricos, para darle la rentabilidad al sistema, no se trabajaría con acumulación en baterías, sino trabajaríamos un sistema de inyección a la red, sistema de conexión a la red, donde toda esa energía que genera en el día, digamos que me la manda a la red, y cuando yo la necesite, pues la voy a tomar. Digamos que es como la premisa, que la premisa es ya no voy a utilizar baterías para acumular la energía, sino mi banco de baterías va a ser la red pública. Ahora, genero energía, la mando a la red pública y mi contador me registra esa salida de energía. Cuando yo la necesite, pues la voy a tomar y mi contador me registra ese ingreso. Y al final, digamos que se hace un balance neto que tendría, o sea, uno lo diseña para que sea en cero, pero casi nunca va a ser cero.
entonces se cruzan cuentas, lo que yo inyecté a la red y lo que yo tomé después de la red. Y ahí se hace un cruce. Pero lo vamos a ver adelante. Pero se necesitaría un contador extra, Sí, profe. eso toca trabajarlo con un... Hay una normatividad RETIE, una normatividad de la CREC que nos dice cuáles son los, digamos que los parámetros, dispositivos de protección y los permisos que yo tengo que tener para sistemas de conexión a la red. Pero definitivamente yo lo trabajaría sistemas de conexión a la red por la rentabilidad. Las baterías son de los elementos más costosos y menos duraderos de estas instalaciones fotovoltaicas. Entonces, según el tipo de batería, yo tengo que estar cambiando baterías cada 5 años, que es un problema. Costos. Las baterías son costosísimas y además de que son muy pesadas. Entonces, no es tan viable para una industria un sistema de estos. Ya se trabaja en sistemas de conexión a la red. ¿Listos? Entonces, acá tenemos un módulo fotovoltaico con unas especificaciones que me dicen que va de 305, 310, 315 y 320 vatios. Depende de las eficiencias de las celdas, pero el diseño, el tamaño, es el mismo. Acá me dicen que es de tanto por tanto, ¿cierto? Y que trae 72 celdas. ¿Listo? Me dice que tiene 12 años de garantía, con una eficiencia mayor al 90%, 25 años con una eficiencia del 80%. Entonces me dan como hasta 25 años de garantía en eficiencia de estos módulos fotovoltaicos. Bien, acá encuentro algunas dimensiones, encuentro algunas curvas características de potencia, acá corriente, acá voltaje y acá viene irradiancia. Cuando yo tengo 600 vatios metro cuadrado, 800 vatios metro cuadrado y tengo 1000 vatios metro cuadrado. Bien, entonces analizo las curvas. 1000 vatios es pruebas, básicamente. Las pruebas de laboratorio es lo que yo voy a trabajar con estos 1000 vatios. Casi nunca, o sea, tenemos esos niveles de radiación en acá en suelo, ¿no? 800 vatios, digamos que es más reales, pero pruebas de laboratorio se hacen con 1000 vatios. Acá ya me dicen características técnicas. Entonces, para un panel de 305, 310, 315 y 320, entonces de aquí para abajo va a pertenecer cada uno de esas características. Entonces, recordemos que yo tengo un parámetro de circuito, perdón, voltaje en circuito abierto, que va a ser, digamos que básicamente como el mismo, pero varía un poquito, ¿no? Entonces, para mi panel de 320 vatios, un voltaje en circuito abierto, que es el voltaje de prueba, lo mido sin estar conectado a nada, al mediodía y me debe estar dando un promedio de 46.22. Corriente en cortocircuito, ya conozco que este parámetro es el que yo voy a tomar como base para nuestros cálculos. Entonces ya, digamos que sí vemos que varía un poco, ¿no? Los cálculos que estábamos haciendo antes era con la ley de Watt. Y con la ley de Watt a mí me daba una corriente por módulo de 13.3 amperios. Pero la corriente real, según especificaciones técnicas que voy a tener en cuenta yo, es la corriente en cortocircuito, que es 9.06 amperios. Máximo voltaje, ya conectado, me va a dar 37.38, máxima corriente me va a dar 8.56, máxima potencia 320 vatios, la eficiencia del módulo es del 16%, temperatura de operación entre menos 40 grados a 85 grados, voltaje máximo al sistema, me dice que máximo 1000 voltios en directa. La tolerancia de la potencia de salida es de más o menos 5 vatios. ¿Listo? Los parámetros de prueba, el STC me dice que esos lo probaron con una irradiancia en laboratorio de 1000 vatios metro cuadrado, con una temperatura promedio de 25 grados centígrados y una masa de aire de 1.5 en masa de aire. ¿Listo? Esas son más o menos las especificaciones técnicas que yo tengo que tener en cuenta. Esta
muy importante, esta, muy importante. ¿Listo? La eficiencia del panel también es muy importante. El peso también, porque pues yo tengo que hacer un análisis estructural. Si voy a montar 200 paneles solares sobre un techo, que el techo no tiene la rigidez estructural o la resistencia estructural para soportar esos paneles, entonces tengo que meter algunos refuerzos. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta esto. Las dimensiones también es muy importante tenerlas en cuenta, porque pues tengo que mirar si me cabe en el espacio que voy a instalar mi sistema. ¿Listo? Para eso nosotros consultamos las fichas técnicas. ¿Listo? Vamos a ver unas fichas técnicas, sino que es que no me cargo unas de Canadian Solar, que Canadian Solar es como una de las élites en energía solar. Y acá vamos a darnos cuenta que la eficiencia, digamos, la eficiencia de estos paneles está en 16.68, en estos paneles está en 16.49. Entonces, digamos que no dista mucho. Pero en Canadian Solar yo encuentro que tienen paneles solares hasta de 400 vatios. Las medidas sí varían un poquito. Bueno, ahí vamos nosotros mirando y cacharreando con esto. Preguntas, dudas, inquietudes acerca de estos. Bueno, acá me hace falta la curva de temperatura, pero no me la dan. Dudas, preguntas, inquietudes. Una pregunta, profesor. Digamos, por una equivocación o un error humano, de pronto conectemos dos paneles invertidos en alguna manera, ¿se pueden formar un corte interno y se pueden dañar nuestros paneles? Sí. Pero digamos que esos paneles vienen casi que a un sistema antitontos. Traen unos conectores que no se pueden conectar al revés y vienen señalizados. Entonces, digamos que es como la garantía que tenemos nosotros de que el sistema no va a quedar polarizado al revés. Preguntas, dudas. Cada parámetro de estos es diferente para cada uno de los paneles solares, ¿no? O sea, las tecnologías son distintas, los comportamientos en laboratorio son distintos, entonces pues nos tenemos que ir a referirnos a la marca que nos están vendiendo para ver calidades y para ver eficiencia. Aquí en Colombia, que todas estas marcas llegan aquí a Colombia o hay una sola marca en específico que uno consigue aquí en el mercado? No, acá se consigue cualquier cantidad de marcas. Yo trabajo con una marca que se llama Jack, es JAC, perdón, JA, y con una marca que es marca Inti. Estas son como las dos que yo trabajo. Pero pues digamos que las eficiencias no distan mucho de unas de las otras. El costo sí varía un poquito. Entonces, digamos que acá no se consiguen muchos paneles alemanes ni nada de eso, porque pues acá es un tema de calidad, ¿no? Entonces, digamos que uno le ofrece un sistema a una persona y el sistema vale 20 millones y los equipos todos son europeos y paneles solares italianos y bueno, en fin. Y llega otra persona y ofrece el mismo sistema con paneles solares chinos, equipos totalmente chinos, y lo ofrece por 12 millones de pesos. Entonces, pues la gente no ve cuál es la marca y las garantías que ofrece el sistema, sino se van es por precio. Entonces nosotros estamos, digamos que mal acostumbrados, porque nosotros vemos el ahorro inmediato, o sea, el ahorro a un corto plazo, pero esos equipos toca reemplazarlos cada año y medio, cada 2 años. Los otros equipos tienen una medida útil de 15 años. Entonces, es es la diferencia entre lo que es caro y lo que es costoso, ¿no? Entonces, Una pregunta. señor. ¿Esos paneles tienen alguna manera de ensamblaje o uno tiene que, digamos, mandar a hacer las estructuras para ensamblarlos? No.
hay ya empresas colombianas que diseñan las estructuras en aluminio anodizado, con todas las calidades. E incluso diseñan, eso lo vamos a ver más adelante, diseñan los soportes para los techos. Hay otras europeas, entonces, pero pues ya se demoran 3, 4 meses en importarlas, pero pues se consiguen también. Si no, pues uno puede hacerlas. Digamos que no es camisa de fuerza que sean esos materiales, sino pues hay que tener ciertos parámetros respecto a los anclajes y que cumpla pues con la orientación y la inclinación que tiene el sistema. Pero sí, digamos que en un caso que no se pueda conseguir la estructura, pues nosotros podemos realizarla. Pues eso sí tiene que quedar muy protegida de lo que es la humedad y la corrosión y todo eso. Listo, profe, gracias. Bueno, sí, señor. ¿Preguntas? En propiedad horizontal, instalar estos sistemas fotovoltaicos, ¿tienen alguna reglamentación? ¿Es posible o presentan alguna problemática? Horizontal, conjunto de apartamentos. Es que resulta que en los apartamentos el techo no es del último propietario, o sea, no es del propietario del último apartamento, sino que es del conjunto. O sea, digamos que está considerado como un área común, el techo. Entonces, digamos que si quería tramitar algún permiso sería con la administración. Sí, profe, pero ¿tiene algún caso de que se haya podido hacer en su experiencia o definitivamente esos proyectos para ese tipo de vivienda no son viables por ese tema del techo compartido? Digamos que no lo pensaría yo para el beneficio de un apartamento, sino lo pensaría yo para minimizar consumos eléctricos de un conjunto. Entonces nosotros en alguna ocasión hicimos un estudio para un conjunto de apartamentos, eran 8 torres en Bogotá, y promedio el recibo les llegaba como por unos 6 millones de pesos. Solamente iluminaciones de áreas común y elevadores y ascensores. Pues lo que tenían, el sistema de seguridad y pues las talanqueras que tenían en la entrada del conjunto. Digamos que a un costo bastante alto, ¿no? Y lo que se propuso para ellos fue un sistema de conexión a la red. Entonces, digamos que ahí se ve el beneficio. Pero digamos que los conjuntos son como muy cuidadosos con eso, con el tema de lo que se hace con las áreas comunes, y no facilitan como tan fácil esos espacios. Profe, una pregunta. Lo del tema de las certificaciones. ¿De calidad de los equipos? Sí, las certificaciones de importación y certificaciones de calidad. En cuanto a eso, ¿qué certificación hay que tener en cuenta? No, digamos que para módulos fotovoltaicos no piden. De hecho, para sistemas autónomos, digamos que esos paneles de 70 celdas son paneles que son para sistemas autónomos. Ya vimos que para sistemas de conexión a la red tenían que tener paneles de 60 celdas. ¿Qué pasa con estos paneles, con estos sistemas de conexión autónomos? Sistemas de fotovoltaicos autónomos que tienen acumulación en baterías. Como son sistemas independientes, pues no son sistemas que intervienen en la red pública. Pues como no intervienen en la red pública, digamos que no necesito ningún tipo de certificado de calidad o de permiso alguno para conectarme. Entonces, digamos que por ese lado no habría inconveniente. Cuando ya tratamos sistemas de conexión a la red, sí me exigen algunos certificados de RTE. Pero para dispositivos de protección, para inversores, pero para paneles no. Ya lo que hacen es específicamente para los inversores que sí tengan un sistema anti-isla, y específicamente para esos sistemas me piden una certificación RTE. Entonces tengo que ir a una empresa certificadora que me regale, por favor, una inspección de mis equipos
y esa inspección de los equipos es que yo tenga identificados los positivos, por los negativos, tenga todo identificado, tenga sistemas de protección y ellos me certifican que mi instalación cumple normatividad RT. Entonces, pero pues digamos que específicamente para paneles no, pero pues de algunos paneles se encuentran con certificación internacional. Que digamos que eso también es parte de lo que uno mira. Ok, profe, gracias. Bueno. ¿Las empresas de Profe, energía gracias. tienen que ver algo con los paneles solares? Codensa está vendiendo sistemas de conexión a la red. No, de autorización para hacer los paneles solares en un proyecto. Para instalarlos, pero si es sistema de conexión a la red, si son sistemas autónomos, no. Que más adelante lo vamos a ver cuáles son esos documentos que nos piden y todo el proceso de legalización. Profe, ¿las estructuras se pueden armar en hierro para una casa? Sí, claro, pero pues la cuestión es durabilidad. Digamos que lo que sugieren es aluminio anodrizado, que es un aluminio que no se oxida con facilidad, y pues alta resistencia, bajo peso. Pues en hierro, digamos que el peso es mayor, el costo puede que sea menor, pero pues me toca hacerle varias reformas y pues me toca echarle muy buena pintura para que no se me oxide. El aluminio pues no tiene tanto problema, pero pues el costo del aluminio es un poquito más alto. Gracias, profe. Bueno. Listo. Bueno, no siendo más, entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos el día miércoles. Vamos a ver lo que son controladores de carga y vamos a ver a grandes rasgos cómo serían las sistemas autónomos, componentes de sistemas autónomos. Pues para que vayamos aclarando dudas, que tal vez eso me quedó un poco en el aire antes de empezar a ver lo que son paneles solares. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos el día Última miércoles. pregunta, profe. Sí, Profe, señor. tengo una preguntita. Sí. Desde hace rato quería preguntarle algo, de pronto no tiene mucho que ver con el tema, pero pues sí tengo la duda. Es que yo veo que hay personas que venden como unos aparaticos que se conectan como a una toma eléctrica normal. Y supuestamente esos aparatos ayudan o sea, le dicen a la gente que el recibo de la luz a uno le va a llegar más barato. O sea, en sí esos aparatos, ¿qué hacen? O son una estafa, o no sé si de pronto el profe me entiende de qué le estoy hablando. Sí, yo te entiendo que son. Pero no, realmente no, digamos que eso funciona, es para industrias, ¿no? Puntualmente para cuando tienes motores, que tienes, digamos que un factor de potencia distinto. Pero para casas el único motor que tenemos nosotros así que consume constantemente es la nevera. Entonces, digamos que no aplicaría mucho con el tema de... Y tal vez eso también se daba mucho con los contadores que eran mecánicos, pero ahora con los contadores digitales no aplica eso. Profe, ¿y en sí ese aparatico qué es o qué hacen? Pues básicamente esos son condensadores. Y lo que pasa es que cuando yo tengo motores, digamos que se genera como un desfase entre lo que, bueno, se me desalinea lo que es el voltaje y la corriente. ¿Sí? Y lo que hace ese banco de condensadores es rectificarme ese factor de potencia. Entonces, digamos que parte de esa energía se regresa a la red pública, pero pues lo que pretende ese banco de condensadores es anular esa energía que se devuelve a la red pública para que me la contabilice el contador. Pero como te comento, eso solamente aplica cuando yo tengo motores, digamos que grandes, pero en una casa no es muy dado pues esos equipos. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, sí, señora. Profe, ¿en qué valor oscila un panel de estándar de 320?
Esos están exentos de IVA, ¿no? Entonces, bueno, también pues, eso depende mucho del dólar, pero en promedio está como entre 460 a 480 mil pesos. Gracias, profe. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, no siendo más, entonces que descansen, una feliz noche, juiciositos en la casa, compartiendo con la familia. Bueno, nos vemos el día miércoles. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche.